Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas abogado. noches. Buenas Abogado. abogado. Bueno, hoy vamos a continuar. Espérame, que voy a... Ahí sí. Ahí redujo un poquito la luz. Bueno, hoy vamos a continuar con las preguntas, ¿verdad? Las preguntas en relación a la temática que hemos venido desarrollando con respecto a la presente unidad. Bueno, ayer estuvimos hablando un poquito de lo que era los tipos de muestras, hablamos de la población, cómo se define la población, qué es el marco muestral, qué es la muestra. Hablamos también de cuáles son los pasos de la muestra. Hablamos de los dos métodos de muestreo más comunes, que recuerde que son el probabilístico y el no probabilístico. Hablamos también de cuál es la diferencia primordial entre ambos, ¿verdad? En donde el probabilístico va en razón en cuanto a sus resultados a lo que es la población, mientras que el no probabilístico, sus resultados van en razón solamente a lo que es la muestra. Uno, porque el primero, el probabilístico, recuerden que cualquiera puede ser susceptible de ser escogido dentro de lo que es el universo. Pero en el no probabilístico era porque solamente puede ser escogido los que estén dentro de lo que es la muestra. Bueno, ahora vamos a seguir preguntando un poquito del contenido. Y también dentro de lo que es específicamente el material resumen que habíamos visto de Tapia María Antonieta. ¿Se recuerdan que en el material de Tapia habíamos hablado de los 3 requisitos que tiene una buena muestra, ¿verdad? Ser representativo, reflejo general del conjunto, universo, que su tamaño sea estadísticamente proporcional al tamaño de la población y que el error de la muestra esté dentro de los límites aceptables. Recuerden que viéndolo desde ese punto de vista, lo que tratamos de hacer de cierta manera es que este tipo de condiciones, perdón, este tipo de muestreos, ¿verdad? Se aplican pues de acuerdo a cada uno de los casos que se determinan de acuerdo al tipo de investigación y de acuerdo a algunos criterios que se pueden determinar para que nosotros podamos desarrollar esa investigación. Bueno, dentro de la continuación del material de Tapia, también habíamos hablado un poco de cada uno de ellos. Hablamos del aleatorio simple, del estratificado y del que es por racimo. Vimos algunos ejemplos. En el no probabilístico también hablamos del que es por cuotas o proporcionales y la muestra intencionada. Ahora, estimadísimos, vamos a ir al siguiente tema, ¿verdad? Al capítulo 7.10, que es de la obtención de la información. Ok. Quiero preguntarles, abierto. Pregunta de examen, ¿verdad? Está dentro de lo que nosotros leímos o de lo que debemos leer dentro del contenido resumen, que es la página, exactamente la página 191 hasta la página 195 aproximadamente. Quiero que ustedes me digan, ¿con qué otro nombre se le conoce a lo que es este paso, que se llama obtención de la información o la recopilación de la información? ¿Cómo se le llama? Pregunta bien. Trabajo de campo, abogado. Exactamente, es el trabajo de campo. Ahora, la información que aquí va a obtener, esto es lo que da en parte respuesta a lo que nosotros precisamente nos planteamos dentro de lo que es el planteamiento del problema. Se recuerdan que muchos de ustedes me preguntaban, bueno, abogado, ¿y en qué momento nosotros vamos a responder las preguntas de investigación? ¿O en qué momento vamos a establecer o vamos a darle respuesta a los objetivos de investigación? Y aún así, dentro de las llamadas hipótesis, ¿a dónde nosotros vamos a encontrar respuesta? Pues ojo, en esta siguiente etapa,
que nosotros vamos a recopilar la información, precisamente vamos a elaborar una serie de técnicas que nos permiten, o más que todo aplicar técnicas, ¿verdad? Para recopilar información. Aquí es donde nosotros de alguna manera creamos los llamados instrumentos para recolectar información, ¿verdad? O para recopilar información. Excelente, así es. Ahora, ¿qué requisitos o qué elementos deben ser necesarios para en la información que nosotros recogemos en esa etapa? Aparecen dos, efectivamente, en esa página 191. ¿Cuáles son? Pregunta de examen también. ¿Cómo debe de ser la información? Son las fuentes primarias y fuentes secundarias. Ojo, Catherine, estas son fuentes para recopilar la información. Pero ¿cómo debe de ser la información que usted recopila? Vaya, le voy a dar un ejemplo. Una vez yo me recuerdo que dejé una tarea cuando teníamos la clase de manera presencial, que confeccionaran unas encuestas. Se prepararon los objetivos. Dentro de los objetivos que ya estaban definidos dentro del planteamiento del problema, nosotros definimos cuáles eran las preguntas y creamos los cuestionarios. Esos cuestionarios eran cuestionarios que estaban confeccionados de 10 preguntas. Esas 10 preguntas respondían a la mayor parte de los objetivos que habíamos establecido precisamente dentro del planteamiento del problema. Yo le pedí a cada estudiante que establecieran o dedujeran de una población de 100 estudiantes, ellos definieran pues una muestra. Ellos midieron el nivel de confianza y definieron al final que una buena muestra iba a ser aproximadamente unos 10 estudiantes. Bueno, sacaron su estadística y cada uno debía de aplicar, eran cinco integrantes por grupo, entonces tenían que aplicar cada uno en este sentido, por lo menos, 2 encuestas. Lastimosamente hubieron algunos compañeros que no levantaron las encuestas. Y lo que hicieron ellos fue que ellos mismos las llenaron. Entonces, ahí vemos que faltan 2 elementos muy importantes dentro de la información. ¿Por qué? La confiabilidad y validez. Así es, exacto. La información tiene que ser confiable. Cuando nosotros vemos que esa información no es confiable, por consecuencia, no va a ser viable, no es válida, ¿verdad? Por eso, cuando los datos son confiables, decimos que son pertinentes y suficientes. ¿Ok? Pero como bien lo dijo la compañera, que creo que fue quien que lo comentó, que habló sobre las fuentes. Dentro de las fuentes existen algunas técnicas o fuentes para recolectar la información, que es muy parecida, ojo, a cuando nosotros levantamos la información en el marco teórico, ¿se recuerdan? ¿Cuáles son los 2 tipos de fuentes de recolección de información? Pregunta de examen también. Fuentes primarias y fuentes secundarias. Está bien. ¿Cuáles son las primarias? A ver si se acuerdan cuando hablamos del marco teórico. A ver, Gabriela. Buenas noches. Las primarias, hechos y personas. Y las secundarias, creo que material impreso y también el digital, o sea, el físico y el digital. Ojo, ahí la característica principal es que cuando hablamos de una fuente primaria es que es la fuente de primera mano, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. Y la fuente secundaria es ese material que nos ayuda para encontrar la fuente original. La fuente primaria. Exacto. Entonces, lo que usted decía, como que, por ejemplo, para encontrar un libro digital, nosotros tenemos que recurrir primero a un buscador. Entonces,
ahí ya utilizaríamos como dos escalas, pues, entonces sería ya una fuente secundaria. Así. Ah, O usamos un paso más en cuanto a la búsqueda de la información. Pero recuerden que aquí la diferencia que tenemos cuando confeccionamos el marco teórico, allá pueden existir hasta más de 3 tipos de fuentes, más de 2 fuentes, ¿verdad? Que es la fuente terciaria. En este caso, recuerden que es más que todo 2 fuentes o técnicas de información, la fuente primaria y la fuente secundaria. Bueno, en el material, si ustedes se percataron, existen técnicas de recopilación de información de acuerdo al tipo de investigación. Está, por ejemplo, la investigación cuantitativa y está la investigación cualitativa. Entonces, si ustedes se fijan, ahí en el material de Bernal se mencionan algunas que se aplican para lo que es la investigación cuantitativa, que las más comunes son las que todos conocemos. Las encuestas, las entrevistas, la observación, pero ojo, no es una simple observación, se le llama observación sistemática, ¿verdad? Y hay otras que de igual manera de repente no son tan comunes como esas 3 que mencioné, ¿verdad? Creo que están los grupos focales, están las fichas de cotejo, están también las escalas de actitudes, que también son técnicas que generalmente crea instrumentos o técnicas para recolectar la información en el tipo de investigación que nosotros llamamos cuantitativa. Para las cualitativas, fíjese que hay algunas dentro de las cuantitativas que de repente también se pueden aplicar, ¿verdad? Ustedes van a ver, por ejemplo, que, vaya, una que de repente se repite en este caso, pero que la diferencia es en cuanto a cómo se realiza dicha técnica es la entrevista. En este caso hablamos de una entrevista que se llama estructurada y no estructurada. Aquí está la observación, pero además de la sistemática, como se pide en las técnicas cuantitativas, está la no sistemática. Y las más comunes que ahí están, que son las historias de vida, las autobiografías, las notas de campo, los diarios, los archivos, los cuadernos, que son técnicas que sirven para recolectar información de tipo cualitativo. Bueno, ahora quiero que ustedes me hablen un poquito de las más comunes. Vaya. A ver, Josué, hábleme de la encuesta. ¿Qué cosas positivas tiene la encuesta y qué cosas negativas? ¿O cómo se lleva a cabo la encuesta? Veamos a ver si han leído un poquito ambos materiales, tanto el material de Bernal como también el material de Tapia María Antonieta. A ver, Josué. Sí, licenciada, lo que pasa es que yo no entré a la clase de ayer. No tengo muy clara bien la información. Ok, a ver, Liz. Yo igual, abogado, no entré a la clase de ayer, perdón, y no he leído mucho, la verdad. Ok, Gabriela. Buenas noches. Yo la verdad no he leído tampoco, abogado, pero podría dar una idea. Ajá, dígame. Por ejemplo, algo positivo de las encuestas es que es una recopilación de datos muy exacta, porque puede ser numérica, entonces como que hay bastante exactitud. Y algo negativo es que, por ejemplo, a diferencia de la entrevista, si la comparamos, nosotros en la entrevista podemos ver gestos, podemos investigar mediante la observación, ¿verdad? Y en la encuesta no. En la encuesta el participante pues está llenando la encuesta y pues no sé si me entendió la idea. Ok. En el material, usted mencionó algunas características que de repente son muy comunes, ¿verdad? Perdón, pero
hay una situación que a veces, si usted leyó el material de Bernal, o si lo han leído el resto de compañeros. Abogado, Sí, dígame. aquí justo tenía en el material lo de la encuesta y dice que es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. Las encuestas se fundamentan en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas. Uh-huh. ¿Por Entonces, qué cree que hay sesgo en esa parte? ¿En qué creen que se puede ir afectado en cuanto a lo que son las encuestas? yo diría que porque como las preguntas son más abiertas, generales para un grupo de personas, entonces, y personalmente me ha pasado que, por ejemplo, estoy llenando una encuesta y no sé qué responder y quizás hasta pongo algo que no es verdad, así solo por. Entonces, creo que por eso, como que no es muy directa, entonces no hay tanta credibilidad como dice aquí. Creo que tiene razón. Ese es el más Abogado, usado. Ajá, dígame. creo que a veces es por temor de dar información que al final es delicada, pues no nos gusta dar información tan personal. Creo que por eso se da también. Puede ser, pero generalmente a veces pasa que, recuerden que casi siempre una encuesta se prepara mediante un cuestionario que es estándar. Esa es más o menos la diferencia que se puede dar con una entrevista. Porque si ustedes se fijan, comúnmente en una entrevista se hace de manera muy particular, mientras que una encuesta se puede practicar a un grupo de personas que son seleccionadas precisamente dentro de una muestra. Ahora, si bien es cierto, los cuestionarios en cuanto a las encuestas son más económicos, son más prácticos, da rápidos resultados, porque usted rápido puede recoger la información y darle un tratamiento estadístico. No hay que ser científico para poderlo tabular. Por otro lado está esa parte del anonimato del usuario, que esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque a la persona se le puede explicar precisamente que se conserve el anonimato, y más ahora que se puedan practicar encuestas de tipo electrónico. No hay ninguna presión, hay varios aspectos que se pueden abarcar, por ejemplo, dentro de una encuesta, pero ¿qué falta? La falta de sinceridad, ¿verdad? Abogado. Las vueltas que de repente le puedan en las respuestas, porque hay personas que están en una nube y nunca aterrizan. Ajá, dígame. Es comparando así, bueno, haciendo una comparación, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros investigáramos un tema, ¿verdad? Como la violencia familiar y que me tocó una vez hacerlo, entonces nosotros hicimos tanto entrevista como encuesta y fueron resultados así distintos y nosotros, uno mediante la entrevista, como le decía anteriormente, puede observar gestos, por ejemplo, si se le pregunta algo muy incómodo al hombre o a la mujer o al niño, uno puede ver gestos, a la redundancia, expresiones, así movimientos, entonces ya desde ese punto captar y mientras que, como decía la compañera, en una encuesta fácilmente eso se puede negar, ¿verdad? Sí. Entonces. Sí, no, y usted mide más o menos, de repente a una encuesta usted puede medir el nivel de credibilidad que pueda tener al momento de hacer una valoración de las preguntas que se le están haciendo, ¿verdad? Por eso a veces es más práctico hacerlas de manera electrónica. Pero el problema es que a veces depende, vaya, no sé si les ha pasado, un amigo o una amiga le dicen, miren que estoy haciendo un proyecto de investigación, llénenme la encuesta, por favor. Depende de qué. Depende del interés que tenga la persona. De repente las contesta porque le voy a ayudar a un amigo, pero no porque realmente lo que está respondiendo es lo que se necesita precisamente responder o analizar, ¿verdad? Entonces, hay
de cierta manera, a eso le llamamos como una falta de personalización, ¿verdad? Para tener cierta accesibilidad, por ejemplo, dentro de ese tipo de cuestionarios. Ahora, Abogado, dígame. no sé también que en la encuesta tiene algo que no se puede como profundizar, o sea, entrar en sí en el tema que se desea de interés, pues no se puede profundizar en la encuesta porque ya está establecido. Sí, sí. Si se fija, por eso esa técnica se utiliza más para la investigación cuantitativa, que es más general, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, alguien más que me pueda... A ver, Oscar, el problema es que estos tiempos dan miedo. Sí, también. Por ejemplo, hay preguntas que de repente son muy personales, ¿verdad? Son preguntas muy... Una vez me acuerdo yo que, no sé si ustedes se han fijado que en la universidad a veces los compañeros de economía hacen los llamados, ¿cómo le llaman? Ferias de empleo o ferias de trabajo. Entonces ellos muestran sus productos y los ofrecen a la comunidad universitaria y son parte de sus trabajos dentro del área de negocios. Una vez había compañeros que estaban desarrollando un producto, querían desarrollar un producto que precisamente era dentro de la índole de vaya, ¿cómo les explico? Fisiológico desde el punto de vista sexual. Eran unas cremas, eran cuestiones que era muy íntimo, ¿verdad? Promoviendo los jabones, de ese tipo de productos. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de respuestas? La gente le da mucha pena responder, ¿verdad? Por ejemplo, preguntas, ¿cada cuántas veces hace o lleva a cabo relaciones sexuales? Por eso a veces hacer preguntas tan directas no es muy conveniente. Cuando se preguntan los ingresos, por ejemplo. Por eso si se fijan, la mayor parte de las encuestas ponen un rango, ¿verdad? Porque es necesario preguntar en base a lo que se está queriendo cubrir como objetivo. Comprendo, Oscar, no se preocupe. Bueno, sí, así es. Ahora sí es. Dígame, Scarlett. O a veces ha notado usted que, por ejemplo, la vez pasada estuve haciendo una encuesta yo, ¿verdad? Y no era de mi interés. Y entonces, solo por hacer el favor a la amiga, ¿verdad? Entonces, hay preguntas que, como eso es una pregunta, ¿verdad? Hay preguntas que uno, por ejemplo, no encuentra la respuesta que es para uno, pues a veces no dan la opción. Entonces, eso también, y uno termina contestando cualquier cosa. Sí. O están mal estructuradas también, abogado, entonces lo confunden. Pero ahí es Y a problema veces uno no entiende. de la formulación de objetivos dentro del desarrollo de las preguntas, ¿verdad? Ok. Hay otras técnicas bien conocidas, por ejemplo, la observación. Que, vaya, por ejemplo, aunque no lo crean, la observación es una de las técnicas más antiguas que tenemos. Si no, pregúntenles, por ejemplo, a los filósofos. Los filósofos, para descubrir lo que es la ciencia, partieron de una observación. Pero la diferencia de una simple observación es que es sistemática. Y a veces puede ser no sistemática, pero que cumpla ciertos aspectos o ciertos requerimientos que la misma observación requiera. Y ahí ustedes pueden ver que es uno de los procedimientos más antiguos. Y básicamente, ¿qué utiliza? Los sentidos, ¿verdad? Se mira a las personas en su contexto cotidiano, se levanta la información, ¿verdad? Y ojo, pero eso sí, para que tenga validez es necesario que reúna dos características. Eso está en el material de María Antonieta Tapia. A ver si alguien lo leyó. ¿Qué características debe de tener la observación para que tenga validez? Es pregunta de examen, estimados. Procedimientos sistematizados y muy controlados. Procedimientos, no, estimadísima. Son otros dos aspectos. A ver, ¿quién se recuerda? A ver si los Directa y confiable. Directa, no. Son otras dos. A ver.
Porque recuerde que la confiabilidad y la validez está dentro de lo que es la amplitud propiamente dicha de todas las técnicas de recopilación de datos. Pero recuerde, no puede ser una simple observación. Yo puedo ver algo, pero no lo registro. Puedo decir ver algo, pero tengo que tener un objetivo. Entonces, Hechos, abogado. hechos, no. Vale, nadie lo ha leído, ¿verdad? Intencionada e ilustrada, abogado. Exactamente. Esas son las dos características que hacen que una observación tenga validez. Debe ser intencionada y debe de ser ilustrada, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que deben de tener un objetivo determinado y debe de ser guiada por un cuerpo del conocimiento. ¿Ven la diferencia? Ahí es muy importante. Bueno, hay varios instrumentos para levantar la información, hay varias modalidades de la observación, estructurada y no estructurada, participante, no participante, individual o grupal, en la vida real o en un laboratorio. Toda va de acuerdo a los requisitos o a la información que queramos levantar. Pero recuerde, para que de alguna manera esos medios que nosotros utilizamos dentro de lo que es el tipo estructurada y no estructurada, hay varios instrumentos que nos sirven para recolectar información. A ver, ¿qué instrumentos son los que comúnmente se utilizan? Diarios, cuadernos de notas, mapas, dispositivos mecánicos, tecnológicos y de registro. Así es. Esos son los instrumentos más comunes. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes ha tenido algún diario? ¿No? ¿O ha llevado ahí unos apuntes de sus actividades de manera Yo por lo general así trabajo, abogado. Por mi trabajo, por lo general trabajo así. Por el lugar donde trabajo así a diario, anoto porque no me olvida. Ok, bueno, entonces un diario es un instrumento precisamente para poder registrar la información. Y a usted le sirve en ese sentido, ¿verdad? Bueno, ahora, existen varias ventajas y varias desventajas. Pero si ustedes se fijan, las ventajas y las desventajas de esta técnica de observación, que es la observación, depende más que todo de la proyección del observador. ¿Ok? Dependen más que todo. A ver, ¿qué ventajas y qué desventajas usted puede identificar dentro de la observación? Dentro del material de Tapia están algunas ventajas y limitaciones. A ver si se recuerda algo. Yo estoy viendo el material ahorita, abogados. No sé si quieren que se los lea. Está bien, mejor ahorita que no se den examen. Porque por lo menos recuerden que hay que leerlo, Yo voy a estar preguntándoles a ustedes. Recuerden que esta es una clase al revés, ¿verdad? Y el objetivo es que ustedes hayan leído primero el documento, hayan leído los materiales, para después ustedes me den su punto de vista de acuerdo a las preguntas que yo estoy haciendo. Recuerden que esto yo lo voy a evaluar dentro de los foros, ¿verdad? Dentro del foro que tenemos para esta unidad. Pero adelante, léalo, no hay problema. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas, aquí la número 1 dice, se puede obtener información independientemente del deseo de proporcionarla. Los fenómenos se estudian dentro de su contexto. La última, los hechos se estudian sin intermediarios. Así es. Esa es una gran facilidad. Por ejemplo, a usted no le tiene que estar preguntando a mucha gente. Usted puede ver el contexto de la gente tal como lo puede. No hay que estarle preguntando a alguien para poder estar respondiendo a las preguntas, ¿verdad? Entonces, por eso tiene esa gran ventaja en relación a otras técnicas que de repente sí hay que estarle preguntando, hay que estar pidiendo la colaboración, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Okay. Aquí dice la proyección del observador, perdón.
La otra, es posible confundir los hechos observados y la interpretación de esos hechos. Es posible la influencia del observador sobre la situación observada. Existe el peligro de hacer generalizaciones no válidas a partir de las observaciones parciales. A ver, ¿qué significará por qué será una limitación la proyección del observador? A ver, ¿qué piensan ustedes que se refiere a esta parte? ¿Qué será tener una proyección con respecto a un tema, puede ser? ¿O algo que está bien? ¿Qué piensan ustedes? Que, por ejemplo, dos personas pueden observar un mismo hecho de una forma y lo pueden interpretar de una forma distinta. Eso. ¿Hay alguna experiencia individual que hayan tenido de una situación? Es que aquí donde uno se proyecta abogado, con la otra cosa, con la otra persona. Uno mira como características de uno en otra persona, entonces en eso puede influir, por eso es una limitación. Ya. Ajá, dígame, sí. ¿Alguien iba a participar? Ok. Bueno, lo otro que ahí tenemos también es que es posible que a veces confundamos lo que vemos con la interpretación de los hechos. Por eso a veces es bien complicado ver algo. Vaya, no sé si a ustedes les ha fijado. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, el cine mudo? Forzosamente, para nosotros poder comprender y entender, tenemos que ocupar los diálogos, pero muchas veces observamos una situación social y a veces de repente pudimos creer haber visto algo, pero en realidad interpretamos otra cosa. ¿Me entienden? O a veces la influencia del observador sobre esa situación observada. Más que todo cuando el observador participa dentro de dicha observación. Y la otra cosa es que a veces se nos va un poquito del tema, que a veces hacemos generalizaciones sobre aspectos que tal vez creímos haber visto. Es muy común que de repente veamos una cosa más práctica y sencilla o corta y tal vez hacemos una generalización sobre eso y posiblemente los resultados serán otros. Entonces ahí se sesga la observación que ustedes hacen. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ir con la entrevista. A ver, ¿qué es la entrevista? Vaya, sin necesidad de leer, yo creo que cualquiera me lo puede responder. ¿Qué es una entrevista? Es una conversación. A ver, Scarlett. Vaya, así sin algo científico, es una plática, una conversación entre dos personas, pues, que se hacen preguntas y pues así van generando la entrevista. Ok, una entrevista, recuerden que, como bien lo dijo usted, aquí ambas personas son emisores y receptores. A veces cometemos el error, y es muy común, que de repente esperamos solamente tener las preguntas y finalmente no conversamos con ellas, sino que solamente obtenemos sus respuestas. Por eso hay varios principios en los cuales se basa lo que es la entrevista. Porque si ustedes pueden ver, es una conversación que se puede llevar a cabo entre dos o más personas. ¿Alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, la técnica del panel? ¿Sí? En mi trabajo la realizo, abogado. Ajá, somos varios los que entrevistamos. ¿Cómo somos varios los que entrevistamos. En cuanto a lo que es una entrevista de manera muy particular, me imagino.
Ahora, esta técnica que yo les digo es cuando de repente hay un equipo de personas que fungen como expertos, ¿ok? Sobre un tema. Pueden ser 2, 3, 4, 5 personas. Entonces se hace un diálogo, una conversación entre el grupo. Vaya, hacemos como una mesa redonda. Y aquí en el panel se reúnen varias personas y exponen sus ideas. Claro, aquí cuál es la facilidad, que no solamente va a obtener el resultado de una sola persona, sino que también posiblemente vaya a obtener el resultado o la recolección de información de varios puntos de vista, ¿verdad? Es una gran ventaja, ¿verdad? Para poder levantar una buena cantidad de información. Ahí se hace un debate, ¿verdad? Si ustedes se fijan, generalmente un panel es un debate de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Bueno, a ver, ahora, aquí sí les voy a preguntar. A ver, Josué. Josué, ¿está ahí Josué? Sí. Bueno, vaya, para que... Vaya, no necesariamente si de repente vio o no los principios que deben de basarse en cualquier tipo de entrevista. Pero generalmente, si usted va a entrevistar a alguien, ¿qué cosas cree que debe de preparar con anticipación? Con sus propias palabras. Sí. ¿Es el entrevistador o el entrevistado? Ambos, en cuanto a lo que es propiamente la entrevista. Pues como entrevistador creo que lo principal que debería preparar son las preguntas dentro del ámbito que va a capacitar a la persona. Y pues el entrevistado se debería preparar con sus requerimientos personales, su profesionalismo, su investigación y los métodos que él utilizó para poder llevar a cabo la investigación que hizo como entrevistado. Ok. Fíjese que ahí mencionó 3 aspectos muy importantes, ¿verdad? Dentro de lo que es la entrevista, que son, por decir así, las cuestiones que de repente más utilizamos, ¿verdad? Dentro de lo que es este tipo de, de técnicas. Una, la presentación del entrevistador en cuanto a sus objetivos. Usted debe de tener muy bien definido qué preguntas son las que va a hacer. Y recuerde que ahí pueden surgir otras preguntas, porque usted puede repreguntar, pero por eso de ahí el tipo de entrevista que nosotros llamamos estructurada. ¿Por qué? Porque usted ya lleva una cantidad de preguntas sobre las cuales usted va a concretar sus objetivos. Usted mencionó otra cosa, conocer previamente del campo. ¿Cómo usted va a tener una conversación con alguien si usted no conoce del campo? De esa persona. Porque tiene que hacer algo ameno, tienen que platicar uno con otro, no solamente preguntar, ¿y usted qué cree sobre esto? ¿O usted qué cree sobre el otro? No, sino que tener un diálogo. Y lo otro que usted mencionó, además de eso, no, creo que serán esos 3 aspectos. Se nos escapan, creo que 2 o 3. A ver, ¿qué otras cosas serían importantes dentro de una entrevista? Ser coherente y directos con las preguntas, abogado. Sí, en cuanto a los objetivos, como habíamos dicho, sí. La pronunciación. A ver, Melissa. Seleccionar un lugar adecuado donde se puede establecer la entrevista. Si se puede hacer o si se puede establecer, sí es lo más factible, ¿verdad? Porque si usted de repente entrevista a una persona dentro de un lugar público, hay bastantes cosas que pueden interferir dentro de lo que es dichos espacios. Pero si no se puede... ¿Cómo dice Melissa?
Y también depende al tipo de persona que se va a entrevistar. ¿Qué es lo que se pretende saber, entrevistar? Porque, por ejemplo, yo lo vivo a diario eso de la entrevista. Yo trabajo con protección a testigos. Y cuando vemos bastante y un lugar que es muy abierto y mucha gente, y interfiere bastante. No hay como un diálogo, ¿cómo se le dice? Fluido. Así es. Y si fuera para una investigación es igual, por eso hay que establecer un clima adecuado de donde desarrollar dicha entrevista. Bueno, utilizar frases de transición, usar el cuestionario de manera informal, etcétera. Hay ventajas y limitaciones. Dígame. También usar un lenguaje correcto. Por ejemplo, no vamos a utilizar el mismo lenguaje si vamos a entrevistar a una persona de campo o si vamos a entrevistar, por ejemplo, a un alto ejecutivo, no sé. Entonces son dialectos más un poco, o sea, que la persona pueda entender lo que nosotros le estamos preguntando de una forma en la que ella se sienta cómoda. Sí, ese se llama lenguaje de grupo, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, como usted bien lo dice, hay que preparar un cuestionario de preguntas de acuerdo al lenguaje de grupo, ¿verdad? A las personas que precisamente va a entrevistar. Como usted bien lo comenta, no es lo mismo entrevistar a alguien que de repente utiliza un lenguaje bien elevado con respecto a otras que tal vez no lo es. Dígame, Josué. Sí, licenciada, sobre eso. O sea, dentro de la entrevista, creo que la persona encargada de entrevistar a cualquiera de las personas que corresponda, tiene que estar bien capacitada también para saber qué preguntas hacerle, porque tampoco va a entrevistar a un alto ejecutivo, una persona que no esté capacitada. Entonces tienen que estar como empapados dentro del tema ambas personas, porque tanto el entrevistador va a hacerle preguntas que quizás no las va a saber. Entonces tienen que estar entre ambos campos bien empapados acerca del tema que van a entrevistar. Así es, ¿verdad? Hay que conocer el medio, como les había dicho. Bueno, si leyeron las ventajas y limitaciones, son muy parecidas a las de la observación. Las limitaciones dependen mucho del interés de poder levantar, por ejemplo, la información, ¿verdad? Por eso habla de que todas las respuestas pueden tener igual validez. Es muy común decir una cosa, pero realmente no es lo que hace, ¿verdad? Hay incongruencias entre lo que dice con lo que hace. Y por otro lado también depende del interés de la persona que está entrevistando. Otra de las cosas es que los datos, la toma de datos influye mucho en su presentación personal, ¿verdad? Ahora, es igual que la anterior. Son de las más usadas, pero se puede obtener una buena cantidad de datos. Eso sí, si usted le pregunta al que sabe. Esa es otra cosa que es muy importante, ¿verdad? Por eso es eficaz para levantar datos muy relevantes y darle un tratamiento estadístico a la información. Bueno, veamos otra pregunta. Hablemos análisis de documentos. Vaya, en derecho se va a dar mucho esto. Cuando nos toca investigar, por ejemplo, algunas cosillas que de repente tienen en base a nuestro trabajo que nosotros realizamos, el análisis documental. ¿Cómo se realiza este análisis documental? Estas son fichas bibliográficas, abogado, por lo que decía el material. Sí, ese es el principal insumo, ¿verdad? Para así analizar el material que nosotros tenemos.
Y recuerden que ese análisis documental es el que nos ayuda durante todo el proceso del proyecto de investigación para poder confeccionar el marco teórico. ¿Y cuál es la técnica rey de reyes? Que ustedes todas la utilizamos, es la más común. Internet. Esa es la más común. El único problema, bueno, Juan Carlos, ¿cuál cree que será el problema del Internet con respecto a la información que se puede obtener? Podemos preguntarle a... La Internet, Ajá. La Internet dicen que es como un océano de grande, pero con muy poca profundidad. En ese sentido, sí tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a encontrar, sí, mucha información general, pero sí necesitamos poder profundizar en el tipo de material que vamos a utilizar ya para un trabajo de investigación, para un trabajo formal. Es decir, que si nos quedamos a nivel de las primeras fuentes que vamos encontrando, como ya sea Wikipedia o el Rincón del Vago o algunos de estos sitios, probablemente entonces vamos a tener una información superficial. Mucha información, pero superficial. Entonces creo yo que sí tenemos que ir a los textos, a los trabajos de los especialistas de cada área y hacer lecturas comparadas de varios trabajos para poder llegar a una buena, a tener una información de calidad. Así es. Sí. Eso que usted mencionó, Juan Carlos, bueno, me quitó las palabras de la boca. Exactamente es el problema que tenemos con el Internet. Es la fuente referenciada que nosotros podemos obtener. No es confiable en su mayoría, ¿verdad? Fíjense que si ustedes pueden aprovechar, estimadísimos, hay unos cursos que brinda, yo los solicité para este curso. El único problema que tenemos es que yo sé que la mayoría de ustedes, como trabaja, yo sé que el horario disponible que ustedes tienen es la hora de clase, ¿verdad? Que es entre las 7 y las 8. Lastimosamente en este periodo no me podían brindar ese curso que es para poder hacer esa investigación en el Internet a través de diferentes mecanismos que se utiliza dentro de lo que es la biblioteca virtual. Es utilizando precisamente todas las herramientas que están dentro de ese mecanismo, que hay una gran cantidad de información que ahí se puede aprovechar, y a través de los llamados repositorios documentales también. Ahí hay un tipo de repositorio documental que imagínense, la universidad tiene todos sus derechos, que le costó una gran cantidad de dinero y que la mayoría de nosotros no lo aprovechamos, que es el llamado Citavi, ¿verdad? También ahí lo enseña, ¿verdad? Así que ojalá que pudiéramos tener la oportunidad, y cuando se vuelva de manera presencial o también de manera virtual, si pudieran conseguirlo, valdría la pena. Les va a ayudar bastante, más que ahora se está recurriendo mucho a lo que es este mecanismo de técnica de recopilación de datos. Hay que saber muy bien la fuente. Yo me daba cuenta, por ejemplo, yo saqué la fuente de mis textos en base a otros textos que son originales, es como un tracto sucesivo. Y yo sé que muchos de ustedes utilizaron mi referencia para esos textos, pero no es correcto. Realmente el texto es donde está la información original. Por eso es que se debe de buscar a través de las referencias que uno mismo utiliza. Por eso es importante ver siempre la fuente y la referencia de dónde se saca la información, ¿verdad? Bueno, estimadísimos, fíjense que les iba a preguntar. Yo sé que ahorita nos estamos conectando bien pocos, ¿verdad? Bien pocos. Me da bastante pena porque imagínense que vemos aproximadamente un poco más de 30 matriculados. Y bueno, ustedes ven, hay 14, generalmente 16, así los que están conectados.
Es muy importante esta parte porque esta parte la vamos a evaluar precisamente en el foro y dentro de lo que es la participación del acumulativo. Y lastimosamente no hay participación, ¿verdad? Del resto de los compañeros. Fíjense de que yo quería aprovechar esta semana tener una sesión más, ¿verdad? Y quería que la tuviéramos el viernes, porque lastimosamente mañana y pasado tenemos un trabajo de capacitación precisamente en la universidad. Entonces, yo quiero ver a ver si se pudiera realizar la sesión, pero quiero preguntarles a ustedes, porque yo sé que ustedes llevan la clase de lunes a jueves. Yo sé que muchas veces los viernes pues lo aprovechan de manera muy personal. Yo les dije que muy rara vez y excepcionalmente íbamos a aprovechar reunirnos precisamente los viernes. Pero quiero consultarles a ustedes si lo quieren esta semana o igual lo podríamos dejar para la próxima semana, porque sí me gustaría que tuviéramos la oportunidad de que la mayoría pudiera participar. Porque recuerden, estas clases quedan grabadas. Y siempre yo miro cuál es la participación de cada uno de ustedes. Y recuerden que ya les había comentado que había que leer los materiales, ¿verdad? Y leer los materiales para poder responder, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, quiero preguntarles, a ver si les gustaría, si no fuera esta semana o la próxima, que tal vez tuviéramos la oportunidad, porque recuerden que ya solo nos queda estas 2 semanas, ¿verdad? Estas 2 semanas, porque recuerden que después viene Semana Santa y el examen, ¿cuándo es? El lunes 18 de abril, ¿verdad? Si no más recuerdo, así es. Sí, abogado. Bueno, Abogado, ¿y por qué no mejor nos reunimos el viernes? bueno, ustedes mandan. Si ustedes Sí, esta esperan, semana. Esta semana mejor. Este viernes, abogado, con todo gusto. Por mí está bien también, abogado. La Bueno, otra semana estamos más apretados. igual yo, si de repente hay alguno que no pueda, recuerden que siempre queda la clase grabada. Yo igual ofrecería los dos días para podernos conectar, ¿verdad? Para por lo menos tener unas 3 videoconferencias durante la semana. Me da pesar que quedamos con poco tiempo. Recuerden que de ahí vienen ya los trabajos que tenemos para este parcial. Y hay algunos grupos que todavía no me han terminado el trabajo de la segunda unidad, que esa es otra cosita que tenemos pendiente. Entonces, si hay algún inconveniente me avisan, porque siempre recuerde que si no pueden, pues yo no calificaría el viernes, pero sí es buena la participación. Digo yo en el sentido de los que fallen, ¿verdad? De los que no se presenten. Pero ya el resto de días, pues es muy importante, porque recuerden de que es su participación, es su aprendizaje, es cómo manejamos la temática que estamos viendo, ¿verdad? Porque ahorita lo estamos haciendo al revés. Ahorita yo les estoy preguntando a ustedes. Yo más que todo estoy para apoyarles. Sí, abogado, muchas gracias. Bueno, entonces yo voy a tener abierta la sesión el viernes, si gustan. Cualquier cosa yo siempre les voy a confirmar el día jueves, ¿ok? El jueves mediante el chat les confirmo la videoconferencia del viernes, ¿verdad? Y siempre, Gracias, siempre sería la misma hora, ¿verdad? Pero siempre les voy a confirmar. Bueno, gracias. Vaya pues, cuídense, ¿verdad? Feliz noche. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Vaya pues, Buenas hasta luego. noches.